Liturgia para hoy domingo 28 de febrero. Segundo domingo de Cuaresma, morado. Antífona. Ante ti te dijo mi corazón, he buscado tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 2. 9a al 10, 13 al 15 y 18. En cierta ocasión, Dios puso a prueba a Abraham. Lo llamó: Abraham. Y él respondió: Aquí me tienes. Entonces le dijo Dios: Toma a tu hijo único, que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécele en holocausto sobre la montaña que yo te indiqué. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó allí un altar y preparó la leña. Extendió entonces la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí me tienes, respondió él. Y el ángel le dijo: No pongas la mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que respetas a Dios, porque no le negaste ni siquiera a tu hijo único. Levantó Abraham la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en una zarza. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó de nuevo a Abraham desde el cielo y le dijo: El Señor te hace saber esto, por lo que has hecho. Por no haberme negado a tu hijo único, juro por mí mismo que te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Ya que me obedeciste, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia te bendecirán todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije: qué desgraciado soy. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31b al 34. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de gracias? ¿Qué podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que absuelve. ¿Quién se atreverá a condenar? Si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. De entre una nube radiante se oyó la voz del Padre:
Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. En cierta ocasión Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir. Llenos como estaban de pavor, entonces apareció una nube que se posó sobre ellos, y se oyó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este anuncio, aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Acudamos al Salvador de los hombres, que muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida, y digámosle humildemente: ilumina a tus hijos, Señor. Por la Iglesia, para que, al anunciar la salvación que nos ha dado Jesucristo, no olvide la realidad que vive nuestro mundo y así contribuya a la liberación de todos los hombres. Oremos. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los pueblos e individuos sometidos a toda clase de violencia, para que cuantos creen en la palabra liberadora de Dios les ayuden a encontrar la dignidad, la justicia y la paz. Oremos. Ilumina a tus hijos, Señor. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida a los creyentes el verdadero rostro de Dios vivo, revelado con Cristo. Oremos. Ilumina a tus hijos, Señor. Por todos los cristianos, para que no se desanimen ni se escandalicen por la oposición del mundo, sino que adhieran con humildad a la lógica de la cruz, que es muerte al pecado y vida en Dios. Oremos. Ilumina a tus hijos, Señor. Por todos nosotros que hemos venido a celebrar la muerte y la resurrección del Señor, para que esta Eucaristía ayude a nuestra conversión para seguir más a Jesús. Oremos. Ilumina a tus hijos, Señor. Padre bueno, lleguen hasta ti nuestras súplicas, presentadas por tu Hijo, nos obtengan su gracia sobreabundante por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo.
Oración después de la comunión. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darle sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Bendice con tu bendición perpetua, Señor, a los fieles, y haz que ellos acojan de tal manera el Evangelio de tu unigénito, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor Jesús, también me gustaría intentar transfigurarme, pero es difícil cambiar mi vida. Ayúdame a tomar y cargar mi cruz cada día y a plantar encima de mi vida el lado de la tuya. Amén. Lectura. Marcos 9:2-4. Jesús cambia de aspecto. El monte alto evoca al monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado al pueblo su voluntad consignando la ley de Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley. Elías y Moisés, las dos más grandes autoridades del Antiguo Testamento, hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas dice que la conversación se establece sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Así que daba claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que el camino de la gloria pasa por la cruz. Marcos 9:5-6. A Pedro le place lo que acontece, pero no entiende. A Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento placentero sobre la montaña. Propone construir 3 tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo. Y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Lucas 9:32. Ellos son como nosotros. Para ellos es difícil entender la cruz. Marcos 9:7. La voz del cielo esclarece los hechos. Apenas Jesús queda envuelto en la gloria, una voz del cielo dice: «Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo». La expresión Hijo predilecto evoca la figura del Mesías, siervo, anunciando por el profeta Isaías. La expresión escúchenlo evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. En Jesús se están realizando las profecías del Antiguo Testamento. Marcos 9:8. Solo Jesús y nadie más. Marcos dice que después de la visión, los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. La insistencia en afirmar que solo ven a Jesús sugiere que desde ahora en adelante Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Para los cristianos, Jesús y solamente Él es la llave para comprender todo el sentido del Antiguo Testamento. Marcos 9:9-10. Saber querer o saber quedar en silencio. Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie nada hasta que no hubiera resucitado de entre los muertos, pero los discípulos no lo entendieron. En efecto, no entienden el significado de la cruz. Quien no une el sufrimiento a la resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Para meditar, escúchenlo. La voz del cielo concluye su afirmación sobre la identidad de Jesús con una consigna que valía para los 3 discípulos y también para nosotros. Escúchenlo. Jesús es el Maestro, el enviado de Dios. Es en Él en quien nosotros creemos, a quien seguimos, a quien escuchamos en cada Eucaristía, donde en la primera mesa se nos comunica primero como palabra, para
dársenos después como pan y vino de Eucaristía. En cada misa no sucede para nosotros un milagro visible de transfiguración que nos anime. Pero sí se da el sacramento invisible, pero real y eficaz, de la donación que Jesús nos hace de sí mismo, como palabra y como pan eucarístico. Reflexionemos. ¿Cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia? ¿Cómo transfigurar hoy la vida personal y familiar y la vida comunitaria en tu barrio? Oremos. Señor, Dios mío, escucha mi oración, tu misericordia, escucha mi deseo, porque no solo arde para mí, sino que quiere ser útil para los hermanos en el amor. Me ves en el corazón y sabes que es así. Soy necesitado y pobre. Tú, en cambio, eres rico para los que te invocan. Amén. San Agustín, Confesiones 11:2.